Dios les bendiga abundantemente. Estamos transmitiendo desde la ciudad de Tijuana, Baja California, México, la Iglesia Sublime Gracia. Bien, la semana pasada terminamos un recorrido muy superficial acerca de lo que es el reino de los cielos. Hoy vamos a tomar un tema diferente y por tener una idea de qué es lo que vamos a hablar hoy. El hermano Robert Ewing, apóstol, ya está en la presencia de Dios. Hermano Robert Ewing recibió la revelación de un consejo amplísimo, muy grande de doctrina. Eh, en mi concepción personal, yo ubico en la perspectiva apostólica a el apóstol Pablo y el apóstol Robert Ewing. Habló en la perspectiva doctrinal. En ese orden los coloco, los ubico. Digamos que para mí el hermano Robert era un hombre del nivel del apostolado de Saulo de Tarso, Pablo. Obviamente hay otros apóstoles que han desarrollado este ministerio o que lo están desarrollando de una manera amplia. Y bueno, no voy a hablar ahorita de los apóstoles, pero hermano Robert Ewing, de la vasta revelación que tuvo, que Dios le dio, él encontró, o más bien Dios le mostró que hay 12, 7 relaciones básicas que se traducen en 12 relaciones básicas. Y estas relaciones básicas sirven para la estructura de la doctrina. No es la única estructura, pero es una estructura muy valiosa, sobre todo para los que de alguna manera estamos haciendo pininos para poder crecer en el conocimiento de la palabra de Dios. Las relaciones básicas de la 1 a la 5, la primera, relación con la palabra. Nosotros debemos tener una correcta relación con la palabra de Dios, y esa correcta relación es obediencia, obedeciendo la palabra de Dios, y para obedecer la palabra de Dios necesitamos amar a Cristo. El resultado que nos va a dar es visión. Cuando nosotros tenemos una correcta relación con la palabra de Dios, obedeciéndola por amor al Señor, Dios nos da visión. Hay una segunda relación básica que es con el mundo. Y nuestra correcta relación con el mundo es separación del mundo. Esto nos lleva a conocer los caminos de Dios, en fin. Bueno, ya no voy a dar tantas estructuras porque si no me voy a perder. Entonces, primera relación con la palabra, segunda relación con el mundo, con la palabra obediencia, con el mundo separación. Número 3, la tercera relación básica es con la autoridad, y Dios demanda sumisión, sometimiento a la autoridad espiritual. Número 4, tratos personales o vida personal, como la describe otro apóstol. Los tratos personales de Dios, de eso quiero hablarles hoy un poquito. Los tratos personales sirven para nuestra transformación. Y número 5, el plan de Dios. Dios ha diseñado un plan en la eternidad pasada para nosotros, en lo individual, en lo familiar, en el contexto de iglesia local y en el contexto de iglesia universal. Por lo menos 4 diferentes límites fronterizos hacia los cuales Dios quiere que caminemos en un plan personal, un plan de Dios para nosotros, personal y colectivo. Número 6, la sexta relación básica en realidad se separa en 3 grandes relaciones. Es la sexta relación es con Dios, Dios mismo. Nada más que Dios es uno y son 3 personas en un solo Dios. Así que 6a, nuestra correcta relación con el Padre. 6b, nuestra correcta relación con Cristo, con el Hijo. 6
C, nuestra correcta relación con el Espíritu Santo. Como pueden ver, en lugar de 6 relaciones ya tenemos ahí 8. 5 más 3, 8. Y la séptima relación básica es con la gloria de Dios. La gloria de Dios es tan vasta que se va a poder contemplar a lo largo de 4 diferentes fronteras. La gloria de lo que Dios hace es la gloria de su nombre. La gloria de lo que Dios tiene es la gloria de su palabra. 7a, la gloria de lo que Dios hace, la gloria de su nombre. 7b, la gloria de lo que Dios tiene, la gloria de su palabra. 7c, la gloria de lo que Cristo es dentro de nosotros, la gloria de su vida. Y 7d, la gloria de lo que Dios es con nosotros, la gloria de su presencia. Estas 4 fronteras de la gloria de Dios, sumadas a las 8 relaciones básicas anteriores, nos dan 12 relaciones básicas. 7 relaciones básicas, que en realidad son 12 relaciones básicas. De esas 12 relaciones básicas, quiero hablarles acerca de los tratos personales de Dios. Una jovencita que está pasando por situaciones complicadas en su salud, le pregunta a su padre, que es un ministro, le dice: ¿por qué Dios me castiga? Dios me está castigando porque soy una mala cristiana. Yo diría, no, no es así. Bueno, el padre le dijo a la jovencita, no, no es así. Y yo digo lo mismo, no es así. Hay una palabra muy puntual, muy interesante. Quiero contextualizarla, no he entrado todavía en materia, pero quiero contextualizarla para poder entender que dentro de los tratos personales de Dios podemos advertir lo que podríamos llamar la disciplina de Dios para nosotros, o el laboratorio de Dios también para nosotros. Hay una grande diferencia entre lo que es la disciplina de Dios y lo que es el laboratorio de Dios. Trataré de explicarlo. En Ezequiel capítulo 14, ese texto que voy a leer solamente es uno de decenas de textos bíblicos donde Dios habla de su disciplina a su pueblo Israel. Nada más que en este texto que voy a leerles hay un contraste, hay una separación de disciplina de Dios respecto de 4 personajes puntualmente específicos. Dice en Ezequiel 14, verso 13: Hijo del hombre, cuando la tierra pecare contra mí, rebelándose pérfidamente, extenderé yo mi mano sobre ella, y le quebrantare el arrimo del pan, y enviaré en ella hambre, y talaré de ella hombres y bestias. Si estuviera en el medio de ella estos 3 varones, yo dije 4, son 3, perdón: Noé, Daniel y Job. Yo quería incluir a Moisés, pero no. Noé, Daniel y Job. Ellos por su justicia librarán su vida, dice el Señor Jehová. Verso 15: Y si hiciere pasar malas bestias por la tierra, y la asolaren y fuere desolada, que no haya quien pase a causa de las bestias. Y esos 3 varones, Job, Daniel y Noé, en el orden en que los querramos leer: Noé, Daniel y Job. Y esos 3 varones estuvieran en medio de ella, vivo yo, dice el Señor Jehová, ni a sus hijos ni a sus hijas librarán,
aunque Daniel no tuvo hijos. Ellos solos serán libres y la tierra será asolada. Verso 17. O si yo trajere espada, aquí ya llevamos un tercer juicio de disciplina. Si yo trajere espada sobre la tierra y dijere, espada pasa por la tierra, e hiciere talar de ella hombres y bestias, y esos tres varones es en el orden que lo da el Señor, no es Daniel y Job, estuviera en el medio de ella, vivo yo, dice el Señor Jehová, no librarán sus hijos ni sus hijas, ellos solos serán libres. Aquí vamos ya, 3 libramientos de 3 personajes, Noé, Daniel y Job. Verso 19, o si pestilencia, cuarto juicio, o cuarta disciplina, o si pestilencia enviare sobre esa tierra, y derramare mi ira sobre ella en sangre, para talar de ella hombres y bestias, estuviera en el medio de ella Noé, Daniel y Job, vivo yo, dice el Señor Jehová, no librarán hijo ni hija, ellos por su justicia librarán su vida. Hasta aquí hay un contraste. Dios está trayendo juicios, por lo menos se habla de 4 diferentes juicios. Y entonces en el versos 21 y 22 va a decir algo interesante el Señor todavía. Por lo cual, así ha dicho el Señor Jehová, cuanto más, si mis 4 malos juicios, espada y hambre y mala bestia y pestilencia, enviare contra Jerusalén para talar de ella hombres y bestias. Dice, sin embargo, he aquí quedarán en ella algunos residuos, hijos e hijas, que serán llevados fuera. He aquí que ellos entrarán a vosotros y verán su camino y sus hechos, y tomaréis consolación del mal que hice venir sobre Jerusalén, de todas las cosas que traje sobre ella. Bien, lo primero que contrasta es la población de Jerusalén y 3 personajes bíblicos, Noé, Daniel y Job. Esos 3 personajes, Noé, Daniel y Job, van a ser librados permanentemente de los juicios de Dios, de los 4 juicios de Dios. Y esos 4 juicios de Dios van a traer mortandad, pero habrá un remanente que saldrá de esa mortandad. Ese remanente que sale de esa mortandad aprendió la disciplina. El contexto de los versículos habla de disciplina, vara a la espalda del necio. Pero esa disciplina no recae sobre Noé, Daniel y Job si estuvieran ahí. Aquí hay por lo menos 4 testimonios de justicia en la vida de Noé, Daniel y Job. Y en el libro de Job, respecto de Job, encontramos en el capítulo 1, verso 1, hubo un varón en tierra de Uz llamado Job, y era este hombre perfecto y recto y temeroso de Dios y apartado del mal. 4 cualidades. Bueno, en el verso, ese es un testimonio en este capítulo 1. Luego, en el verso 8, 1:8 de Job, Jehová dijo a Satán, ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Segundo testimonio, más 4 de Ezequiel, ya llevamos 6 testimonios sobre la vida de Job. Finalmente, en Job 2:3, Jehová dijo a Satán, ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal, que aún retiene su perfección? Esa palabra perfección, en los 3 textos que hemos leído, perfecto o perfección, es integridad, es
rectitud. 7 diferentes testimonios de que Job es un varón recto, íntegro, justo, perfecto. Entonces, el contraste es interesante porque Job va a mostrarnos el laboratorio de Dios. No voy a hablar de Job en la perspectiva de la enseñanza, sino lo estoy trayendo como un tema de introducción un ejemplo de testimonio al tema específico de tratos personales de Dios. Mientras que Ezequiel 14 habla de 4 diferentes juicios de Dios, de disciplina de Dios para su pueblo, que se rebeló contra el Señor. Y de esa disciplina hay muertes, hay gente que muere por causa de la disciplina, por causa de los juicios de Dios: espada, hambre, bestias, muerte, bestias, pestilencia. Sale un remanente que entendió la disciplina. Pero en ese remanente hay un personaje de los 3, Noé, Daniel y Job. Ellos 3 tienen testimonio, tienen 4 testimonios de ser justos. A Job le sumamos 3 testimonios más del libro de Job en los capítulos 1 y 2. En total, 7 testimonios de Job, 4 testimonios de Daniel, 4 testimonios de Noé, que impidieron que la disciplina, la espada, las bestias, el hambre, las pestilencias, los tocaran a ellos. Sin embargo, tomando el modelo de Job, Job pierde en un solo día toda su hacienda, pierde todos sus hijos, toda su hacienda, todos sus siervos. Solo le quedan 4. Y esos 4 fueron a darle las malas noticias a Job. Bueno, también le quedó su esposa. ¿Cuál es la diferencia entonces? La diferencia es, Dios estaba probando primeramente hacia Satán, el enemigo, que Job era un hombre íntegro. No era disciplina de Dios hacia Job. No era vara de Dios para castigar a Job de una manera deliberada, buscando que Job reaccionara de manera diferente, sino Dios está probando que Job es recto. En el caso de Ezequiel, Dios está disciplinando, porque la gente lo entiende y la gente está caminando lejos del Señor, en desobediencia, en rebelión a Dios. Entonces, los tratos personales de Dios van a ser, más allá de ser una disciplina, van a ser el laboratorio de Dios para demostrar Dios algo que Él ya conoce que existe, pero que tú y yo no sabemos que existe. Veamos este texto en 1 Pedro 1:7. 1 Pedro 1:7: para que la prueba de vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual perece, bien que sea probado con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando Jesucristo fuere manifestado. Dios compara el ejercicio de la fe en el corazón con el oro. Evidentemente la fe es más valiosa que el oro, pero nos está dando un símil de por qué vienen este tipo de circunstancias que a veces no nos agradan en cuanto a salud, orfandad, pérdida de empleo, crisis financiera y muchas otras circunstancias. Lo que Dios está haciendo es probar que
La fe en ti es tan valiosa, más valiosa yo diría, que el oro. Eso es lo trascendente. Los tratos personales de Dios son eso, tratos personales. Alguien dirá, bueno, ¿por qué Dios me está, permite que venga esto a mi vida? Si yo me porto bien, si yo hago esto bien, asisto a la iglesia, eh, pago mis ofrendas, pago mis diezmos, doy ofrendas, doy limosnas y me va, me pasa tantas cosas que no son gratas. La respuesta es, Dios está demostrando que eres una persona cuyo corazón ejerce fe. Ahora, si encontramos, no vamos a estar juzgando, pero si encontramos a alguien cuya conducta es digna de reproche porque tienen una doble careta, tiene una faceta en la iglesia, una cara diferente ante el mundo, si vemos que su conducta es reprochable, bueno, cuando le venga la vara a la espalda, perdón, eso será disciplina de Dios. Ahora hay quienes no van a ser disciplinados aquí, pero en el tribunal de Cristo se va a exhibir su pecado, sus pecados delante de millones y millones de testigos. Veamos pues el tema de los tratos personales de Dios. Se cuenta el testimonio de dos jóvenes profetas platicando con un ministro cuya vocación es de apóstol. Entonces el apóstol les dijo a estos jóvenes profetas, hay 12 tratos personales vistos en esta perspectiva. Ahí se lo dejo de tarea, les dijo, en lugar de que él se pusiera a investigar para entender los 12 tratos personales de Dios. Hay una semilla que nos imparte el hermano Robert Ewing. Y voy a darle la semilla antes de entrar en materia. En primer lugar, el hermano Robert Ewing dice, para llevar los muebles del tabernáculo, Dios proveyó 12 bueyes. 12 bueyes separados en 6 parejas. 6 parejas de 2 para llevar en carros algunos elementos del tabernáculo, como eran las 48 tablas, las 9 columnas, las cortinas que hacían separación de los atrios y el campamento. En fin, diferentes mobiliarios que tenían que llevarse en carreta. Los muebles como tales, el altar de bronce, la fuente de metal, la mesa de los panes de la proposición, el candelero de oro, el altar del incienso y el arca del pacto, 6 muebles en específico, debían ser llevados en los hombros de los levitas. Pero el resto del mobiliario debe llevarse en carretas. Así que los 12 bueyes representan los 12 tratos personales, como una semilla que nos dio el hermano Robert Ewing hace ya muchos años. También el hermano Robert Ewing nos dijo esto una ocasión, cuando habló de los tratos personales, nos dijo,
Eh, hay un milagro que se repite en los 4 evangelios. Hay milagros que se repiten en 2 o 3 evangelios, pero no se repiten en los 4 evangelios, excepto uno, la multiplicación de los panes y de los peces. Es el único milagro que se repite en los 4 evangelios. Y entonces, hermano Robert le preguntaba al Señor qué significado tenía aquello, y bueno, Dios le llevó a un entendimiento, y ese entendimiento era que eh, en la enseñanza de los panes y los peces multiplicados, una de las ocasiones que se da la multiplicación, se recogieron 12 cestas llenas de trozos de pan. 12 cestas llenas. Hay un milagro donde se recuperan 7 cestas llenas, pero en el otro, de hecho, ese milagro de la multiplicación de los panes y de los peces se da 2 veces, y se registra en los 4 evangelios. Y cuando el Señor le habla al hermano Robert sobre esto, el Señor le dice: las 12 cestas nos hablan de los 12 tratos personales de Dios. Pero más aún, el milagro en sí mismo, que significó la multiplicación de panes y peces, va a darnos la enseñanza de los 12 tratos personales de Dios. Estos entonces son 12 tratos, 12 maneras de cómo Dios trata a su pueblo. Y nosotros lo vamos a ver en la perspectiva de Abraham, el patriarca Abraham. Vamos a ver en Hebreos 11, del 8 al 12. Vamos a ver una lectura interesante en donde se resumen los 12 tratos personales de Dios en la vida de Abraham. Hebreos 11, verso 8. Por la fe, Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir por heredad, y salió sin saber, dónde iba. Por la fe, habitó en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en cabañas con Isaac y Jacob, herederos juntamente de la misma promesa, porque esperaba ciudad con fundamentos, el artífice y hacedor de la cual es Dios. Por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir simiente, y parió aún fuera del tiempo de la edad, porque creyó ser fiel el que lo había prometido. Por la cual también de una, y ese ya amortecido, por lo cual, también de una, y ese ya amortecido, salieron como las estrellas del cielo en multitud, y como la arena innumerable que está a la orilla de la mar. En estos textos, 5 textos específicos, encontramos los 12 tratos personales de la vida de Abraham. Podemos llamarle también el resumen de la vida de Abraham en estos textos. Y encontramos estos 12 tratos puntuales, específicos. Como van en pareja,
Vamos a irlos viendo. Primer trato, verso 8. Por la fe, Abraham, dice, siendo llamado. Ahí está la primera expresión de la gracia divina, perdón, del trato personal de Dios, es la gracia. Número 1, la gracia. Por la fe, Abraham, siendo llamado. Gracia es la manera en que Dios inicia su trato hacia nosotros. ¿Qué fue lo que vio Dios en Abraham? ¿Qué era lo realmente atractivo a los ojos de Dios en Abraham? Nada atractivo, nada bueno. Nada grato a los ojos de Dios. De hecho, Josué va a mencionar que Abraham no era un hombre que caminase en integridad a los ojos de Dios. Ahí en Josué 24, verso 1, y juntando Josué todas las tribus de Israel en Siquem, llamó a los ancianos de Israel y a sus príncipes y a sus jueces y a sus oficiales y presentáronse delante de Dios. Y dijo Josué a todo el pueblo, así dice Jehová, Dios de Israel. Nuestros padres habitaron antiguamente de esa otra parte del río. Es saber, Taré, padre de Abraham y de Nacor, y servían a dioses extraños. Y yo tomé a vuestro padre Abraham de la otra parte del río y trájelo por toda la tierra de Canaán. Y aumenté su generación y lo di a Isaac. Y le di a Isaac. Noten, Taré servía a dioses extraños. Taré, padre de Nacor y de Abraham. Así que, ¿cuál era el padre? Tales los hijos. Hay quien afirma que para los judíos, en una tradición oral, afirman los judíos que Tare y Abraham, junto con Nacor, fabricaban ídolos para venderlos. ¿Qué pues podría haber visto Dios en Abraham para llamarlo? Nada bueno. Nada bueno. En cuanto a nosotros, el primer trato personal es gracia. Si tú crees que has sido llamado a la salvación porque eres muy bueno, debo decirte, no necesitas entonces la salvación. Porque la salvación es la acción de rescatar a alguien que está a punto de morir. Eso es salvación. Lo que hizo Dios fue rescatarnos, porque estábamos a punto de morir. Rescatarnos de nuestra vana manera de vivir. De hecho, Efesios capítulo 2 va a decir que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados y que Dios nos hizo volver a la vida por gracia. Así que por la fe, regresamos a Hebreos 11:8, la primera línea. Por la fe, Abraham,
siendo llamado. Yo diría, en ese capítulo 11 de Hebreos encontramos los héroes de la fe, así los han titulado teólogos y predicadores, y de esos héroes de la fe encontramos personajes que alcanzaron gracia divina. Enoc es uno de ellos. Enoc caminó con Dios, yo diría, por gracia, solo por gracia. Noé halló gracia a los ojos de Dios de acuerdo a Génesis capítulo 6. Pero Noé halló gracia delante de Dios. Y Abraham fue llamado a salir de Ur de los Caldeos por gracia. Y solo por gracia, yo diría, gracia es el primer punto para todo aquel que es llamado del Señor a salir del mundo para ser de Cristo. Es lo que hizo Dios. Dios llamó a Abraham para manifestar su gracia. Dios llamó a un idólatra, obviamente para transformarlo. Aquí empieza el trato transformador, aquí empieza el proceso transformador de Dios en el llamamiento. Abraham fue llamado sin tener méritos, pero fue llamado a algo glorioso, heredar una tierra que fluía leche y miel. Va a describirse allá en el libro de Deuteronomio el tipo de tierra dada a Abraham. Un hombre sin méritos es llamado a heredar una tierra que fluye leche y miel. Tú y yo no tenemos méritos. Yo no tengo méritos. No tengo méritos. Y yo puedo decir, hay gente más capaz y más inteligente que yo. Pero Dios nos llamó por su gracia. Eso es lo glorioso. Dios nos llamó a formar parte de su iglesia por gracia y solo por gracia. Puede haber gente más inteligente, más capaz que nosotros, pero la gracia de Dios fue puesta en nosotros. Hace ya más de 34 años, 35, 36 años, tal vez, había una plaza de mayor nivel al que yo tenía en mi trabajo. E hice esta oración ante el Señor y le dije, Señor, hay gente más capaz que yo. Gente que puede ejercer esa plaza y dar resultados mejores a los que yo puedo dar. Pero hay una diferencia entre esa gente y yo. Entonces yo le dije, Señor, yo soy tu hijo. Yo soy tu hijo y como hijo tuyo te pido que me des esa plaza. Solo una condición pongo. Le dije al Señor, todavía pidiéndole un ascenso y al mismo tiempo poniéndole condiciones. Le dije, si ese lugar de trabajo, si esa plaza de trabajo no me va a bendecir, no la quiero. Y no estaba yo cifrando bendición en razón de dinero, porque era una plaza para ganar más dinero. No era un problema de dinero en cuanto a bendición. Hablábamos de bendición en el contexto completo del trabajo. Y Dios me dio esa plaza. Hay muchos detalles que quiero omitir por razón de tiempo, pero Dios me dio esa plaza y es lo que hace Dios cuando ministra gracia.
cuando distribuye su gracia. No somos dignos, no tenemos méritos. Abraham no tenía méritos. Pero así como Dios llamó a Abraham, Dios nos llamó a nosotros por su gracia para caminar hacia propósitos muy puntuales del corazón de Dios, y diríamos el propósito único, sublime, es caminar a la perfección. Dios quiere que nosotros vayamos escalando diferentes niveles de crecimiento hasta llegar a la perfección. Hay un texto precioso en Santiago, el hermano del Señor Jesús, quien también fue apóstol. Perdón, no fue apóstol del Cordero, pero sí fue apóstol de la resurrección. Dice ahí en Santiago 1, verso 4. Voy a leer desde el verso 3. Sabiendo que la prueba de vuestra fe obra paciencia. Mas tenga la paciencia perfecta su obra, para que seáis perfectos y cabales, sin faltar alguna cosa. 4 distintivos de perfección aquí. Debo decirles, lean la epístola de Santiago, van a encontrar varias veces la referencia a la perfección. Y siempre que se refiere a la perfección, Santiago, el hermano del Señor Jesús, se refiere a la perfección teleos. Esto es la perfección de crecimiento, de madurez espiritual, la perfección en la que Dios nos hace por este proceso semejantes a Cristo en todo. Aquí hay 4 maneras de entender la perfección. Número 1, tenga la paciencia perfecta su obra. Esa palabra perfecta es teleos. Dice, para que seáis perfectos. Perfectos es teleos. Y cabales. Y la palabra cabal es sinónimo de perfección. Y dice, sin faltar alguna cosa. Ser perfectos. Nada más, nada menos. Pero para eso, lo primero que sucede, el primer punto de trato personal divino es gracia, llamamiento por gracia. Mientras que Dios le dijo a Abraham, sal de tu tierra y de tu parentela a la tierra que yo te mostraré, Dios nos dijo a nosotros, levantaos de entre los muertos. Efesios 2, 4 al 6. Pero Dios, que es rico en misericordia, sinónimo de gracia, por su mucho amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia. Por gracia sois salvos. Así lo dice, por gracia sois salvos. Y juntamente nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los cielos con Cristo Jesús. Hay un texto interesante en Mateo, capítulo 2, citando a un profeta menor. Mateo 2:15, y estuvo allá el niño, Jesús el bebé, junto con María y su madre María, y junto con su padrastro o su padre sustituto José, estuvo allá en Egipto hasta la muerte de Herodes, para que se cumpliese lo que fue dicho por el Señor, por el profeta, que dijo, de Egipto llamé a mi hijo. Dios nos llamó a salir de Egipto por gracia, solamente por gracia. Esto es lo que marca el primer trato personal de Dios. Nadie, absolutamente nadie, puede plantarse
y decir, yo estoy aquí por méritos. Nadie. Yo diría que yo soy salvo por méritos de Cristo y solo de Cristo. Esto es, yo no tengo méritos. Mi vida fue una vida de desorden. Me da vergüenza decir que mi vida fue una vida de pecado, de desorden total. Pero la gracia de Dios se manifestó a mí para hacerme salir de Egipto, hacerme salir del mundo, a fin de venir a una tierra de promesas. La palabra de Dios es como una tierra y todo su contenido son promesas. Primer trato personal de Dios, gracia, gracia, gracia. Continuamos leyendo en Efesios capítulo 2. Leíamos del 4 al 6, 7 y 8. Para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia, de su bondad para con los otros, para con nosotros en Cristo, porque por gracia, solo por gracia, sois salvos por la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Dios empieza a tratarnos a través de un pacto de gracia para darnos todo. Nosotros merecíamos muerte. Yo merecía la muerte. Muerte eterna hablo. Se dice fácil, sin embargo, hablar de la muerte eterna es realmente una experiencia nada grata para nosotros. Yo merecía morir eternamente. Mas Dios mostró su gracia, quitándome de la muerte, lo acabamos de leer, me dio vida juntamente con Cristo por su gracia. Y gracia tiene 7 diferentes maneras de definirse. Y la primera de ellas es la revelación de nuestro Señor Jesucristo. Gracia es la revelación de nuestro Señor Jesucristo. Hay otras definiciones de gracia, quiero tomar una de ellas. Puntualmente, lo que podremos llamar misericordia inmerecida, misericordia no merecida, que no merecíamos. Y ese es el nivel de amor que Dios mostró para con nosotros. Juan 3:16, el texto más traducido de todos los textos habidos y por haber, de todos los textos habidos y por haber. Juan 3:16 se ha traducido a más lenguas que cualquier texto. La Biblia completa no se ha traducido tanto como Juan 3:16. El Nuevo Testamento no se ha traducido tanto porque hay más traducciones del Nuevo Testamento comparadas con la Biblia completa. El Nuevo Testamento no ha alcanzado el récord de Juan 3:16. Hace años, en diferentes actividades atléticas, llegué a ver a alguna persona que traía en el pecho Juan 3:16. Pensemos una maratón. Y era el mensaje, Juan 3:16, de tal manera amó Dios a la humanidad
que dio lo que más amaba para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Cristo. De esta manera podemos afirmar categóricamente todo, absolutamente todo, todo lo que recibimos, todo es por gracia y solo por gracia. Vamos a ver en 2 de Corintios 12, 7 al 10. Porque la grandeza de las revelaciones no me levante descomedidamente, perdón, ofrezco disculpas. Estábamos en 7. Y porque la grandeza de las revelaciones no me levante descomedidamente, me has dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee para que no me enaltezca sobremanera. Vamos a leer hasta el verso 10. Por lo cual, verso 8, por lo cual 3 veces he rogado al Señor que se quite de mí. Verso 9, me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi potencia en la flaqueza se perfecciona. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis flaquezas, porque habita en mí la potencia de Cristo, por lo cual me gozo en las flaquezas, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, por Cristo. Porque cuando soy flaco, cuando soy débil, entonces soy poderoso. Así que el Señor dice, bástate mi gracia. Dios había puesto en Pablo una limitación para que Pablo no se enalteciese en su vida carnal, humana, sino para que ese aguijón le sirviera a Pablo a fin de reflexionar sobre lo que era la gracia de Dios en la vida del apóstol Pablo. Si nosotros quisiéramos caminar en obras, no lo estaríamos haciendo en gracia. Regresen a Efesios 2:8 y vean que dice no por obras, para que nadie se gloríe. Perdón, eso es verso 9. Efesios 2:9, no por obras para que nadie se gloríe. El verso 8 dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Allá me perdí. Para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas. Porque por gracia sois salvos por la fe, y esto de vosotros pues es don de Dios. El verso 8. Así que nosotros no podemos caminar en obras nuestras para poder decir ufanamente, decirle, Señor, mira, todo esto he hecho, ahora dame mi lugar en el cielo. No podemos, es un absurdo. Es solamente la gracia divina, la gracia de Dios. Dios tiene que sacudirnos para hacernos reaccionar. Cuando somos débiles, entonces somos poderosos. Es algo que debemos aprender. Para ser fuertes y poderosos en Cristo, debemos manifestar nuestra debilidad. Es así como funciona la gracia. Cuando nosotros somos debiluchos. Cuando somos débiles, entonces somos poderosos. Muy bien. ¿Qué es el segundo principio de trato personal? Obediencia.
Bueno, más que obediencia es la verdad, gracia y verdad. Y ahí, regresando a Hebreos capítulo 11, verso 8. Por la fe Abraham, siendo llamado, gracia, obedeció para salir al lugar que había de recibir en heredad, y salió sin saber dónde iba. Obediencia a la palabra de Dios. La palabra de Dios es la verdad. Es por la palabra de Dios que nosotros tenemos entendimiento de la perfecta voluntad del Señor. Entonces Abraham obedeció. Y era obligatorio que Abraham obedeciese para poder entender qué era lo que Dios quería tratar en su corazón. Dios ya le había dicho que saliese a una tierra prometida, llamémoslo así. Y Abraham obedeció a ese principio de verdad. En Juan 17:17, Juan 17:17, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. El primer trato personal de Dios es gracia, el segundo trato personal de Dios es verdad. Cuando nosotros enfrentamos la verdad de Dios, Dios está demandando obediencia. No hubo una proyección de imágenes que mostrasen a Abraham cómo era la tierra prometida. Él empezó a hacer su equipaje, empezó a cargar, a guardar, a empacar todo lo que creyó que debía llevar. Empezó a vender lo que él tenía que no podía llevar. Empezó a hacer acopio de dinero, acopio de diferentes objetos que él necesitaba para viajar. Abraham empezó a obedecer y la gente le decía, ¿a dónde vas, Abraham? Él decía, pues voy a una tierra que fluye leche y miel. Dios me la ha prometido. Y decían, ¿cómo es esa tierra? Y él decía, no lo sé. Entonces le decían, bueno, pues vas a un lugar desconocido, como aquí está la ciudad del sol, de la luna y de las estrellas. Pero Abraham no escuchó a sus vecinos. Abraham escuchó la voz de Dios y caminó en el principio de verdad. Romanos 6, 1, 2. Romanos capítulo 6, versos 1 y 2. Pues, ¿qué diremos? ¿Perseveraremos en pecado para que la gracia crezca? En ninguna manera, porque los que somos muertos al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Vean 5:20. La ley pero entró para que el pecado creciese, pero cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Cuando el pecado creció, sobreabundó la gracia. Nosotros vemos a Dios tratando con gracia y con verdad, pareja, par de tratos personales, a Abraham. Y Dios trata con nosotros también de la misma manera, con gracia y con verdad. Abraham tuvo que obedecer. Nosotros debemos obedecer. Es la manera que tenemos para experimentar el segundo trato personal de Dios, que es la verdad. Toda la palabra de Dios es la verdad. Juan 17:17, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Toda la palabra de Dios es la verdad. Con Dios debemos tratar en verdad y también en sinceridad. Los tratos van a funcionar en verdad y en sinceridad. Vamos a parar ahí por hoy.
Ya tenemos 2 tratos personales. Esperemos poder ver los 12 continuando la próxima semana y así hasta agotar los principios de mayordomía y totalidad, que son los últimos. Vamos a ir viendo todos estos principios. Dios les bendiga abundantemente, amados hermanos.